¿no? Lo más avanzado que tenía Bolivia en el Chaco. Los comandantes vieron allí las condiciones favorables para la defensa y acordaron detener ahí el avance paraguayo, ¿no? Y después de capturar a Arce y a Liguatá, Estigarribia, perdió la oportunidad de acabar con el ejército boliviano en el Chaco, al desviar su ataque hacia los fortines bolivianos Fernández y Platanillos, asumiendo razonablemente que fuerzas bolivianas podían salir desde allí a su retaguardia y cortar la línea de suministro Arce-Isla Poí. Luego vamos a ver lo que viene siendo la batalla, el combate. La batalla, que comenzó el 7 de noviembre de 1932, cuando el regimiento RI 3 Corrales, al mando del mayor Torreani Vieira, chocó contra las trincheras, primero en el centro, luego sobre ambas alas, tratando de romper la línea boliviana. El RI 25 casi es rebasado, pero gracias a la ayuda del campero logró mantener su posición, ¿no? El 12 de noviembre, la cuarta división paraguaya logró desde Aliguatá para reemplazar a la segunda división que había quedado maltrecha. El regimiento Boquerón encabezó la maniobra, apoyando en la izquierda al RI-7 y a la derecha al RC-3, ¿no? Un error en la dirección del ataque del RI-7 produjo la pérdida de la sorpresa por los defensores, pudieron repeler el regimiento paraguayo. Siguiente diapositiva, por favor. La diapositiva 7, ahí está. Pituantuta, el inicio de la guerra del Chaco, ¿no? El incidente de la laguna Chuquisaca o Pituantuta, Chaco, ubicado en el Chaco Boreal, consistió en el ataque sorpresivo realizado por el ejército boliviano al fortín paraguayo Carlos Antonio López, ubicado sobre esa laguna el 15 de junio de 1932. Mi compañero va a continuar con la exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, mi general. Yo le voy a continuar con la exposición. La laguna de Pitiantuta, fue una laguna que los nativos de Chamascoso o Tomorazos de la región, llamadas desde la época inmemorial de Pitiantuta, es un espejo de agua dulce ubicado en la zona central del Chaco Boreal. Esta fue descubierta el 20 de marzo de 1931 por el explorador Valiev a servicio del ejército paraguayo. En el mes de julio de aquel año se fundó en sus orillas hacia el sureste el fortín Carlos Antonio López, que fue uno de los secretos mejores guardados por el ejército paraguayo. Siguiente, por favor. La siguiente. Eh, Este, la anterior. Ahora, esa. Ya, continuando con la exposición, la política de penetración en el Chaco del presidente Salamanca. En sus memorias, el presidente boliviano Daniel Salamanca Urey manifestó lo que vemos. Llanamente debo declarar que yo tenía el propósito de prestar espacial atención a la cuestión del general Chaco. Hasta entonces, este magno interés boliviano había sido descuidado por los gobiernos anteriores o había merecido de los más previos una atención accidental y secundaria. Iban a este asunto no solo honra, sino supremo interés del porvenir de Bolivia, tanto para asegurar sus territorios del sudeste constantemente usurpados. Esto es lo que decía el presidente aquella vez, aquejando económicamente por la crisis mundial, que en agosto de 1931 el gobierno boliviano solicitó un préstamo al señor Simón Patiño, que era dueño de una gran fortuna originada o sea, se originó por el estaño. La finalidad era dar un fuerte impulso a la penetración boliviana en el Chaco, pero
y entonces Patiño ayudó al país con una suma de 25.000 libras esterlinas y sin cobrar intereses. El ejército boliviano puso en ejecución un plan de triple penetración en el Chaco, dando que el primer grupo explorador, partiendo de Roboré en el norte, fundió los fortines Ingavi, Aroma y Florida. Siguiente, por favor. Eh, el mayor Moscoso. Este fue el mayor que descubrió la laguna, que según el informe dirigido el 25 de abril al comandante de la Cuarta División decía: después de una hora de vuelo, divise a la derecha de nuestra ruta una mancha de agua. 10 minutos después volábamos sobre una enorme laguna que en parte tenía vegetación y donde había miles de aves acuáticas. Su superficie era de varios kilómetros en la orilla. Observamos huellas de ganado. Dentro del monte vimos construcciones de barro y paja, corrales cercados, dando todo el aspecto de un fortín informe mayor. Este informe, que menciona la presencia paraguaya en el borde de la laguna y que, según Moscoso, él lo envió ni bien terminó su vuelo de exploración, nunca fue encontrado y existe la sospecha de que, dados los problemas diplomáticos que se produjeron a posterior, nunca existió y que Moscoso lo inventó para salvar fundamentalmente su responsabilidad en los hechos del mes de junio de 1932. Una vez conocida la novedad del 26 de abril mediante comunicación cablegráfica, la jefatura del Estado Mayor instruyó al comando de la Cuarta División, a cargo del coronel Peña, lo siguiente: el objeto de imponerse urgentísima. Siguiente, por favor. El primer sondeo paraguayo. Mientras tanto, los soldados paraguayos que huyeron tras una marcha de 3 días llegaron totalmente agotados hasta la punta que nace en el puerto. Esta se dio el 29 de junio de 1932. Casando siendo después interrogados por el propio teniente coronel Estigarribia, el gobierno paraguayo, al darse cuenta del tremendo error, el gobierno boliviano que lo convertiría en agresor, ocultó la noticia de su frente al interno. Al desconocer lo que ocurría entre el presidente Salamanca y el Estado Mayor boliviano, el gobierno paraguayo, que no podía comprender los motivos de esta contradictoria acción militar boliviana que se daba en el transcurso de una negociación para firmar un tratado de no agresión en el Chaco, tampoco era consciente con el plan puesto en marcha por Salamanca, que según la inteligencia paraguaya consistía en reducir los efectivos del ejército por problemas en la economía boliviana, afectando por la crisis mundial, la caída del precio y volumen del estaño exportado. Mi compañero continúa con la exposición. Gracias. Ya. En el ejército paraguayo recupera la laguna el 15 de julio de 1932. Esto haciendo coincidir a la fecha de ataque con la retirada de los diplomáticos paraguayos acreditados por Washington en protesta por la ocupación boliviana. Estigarribia envió el segundo contingente al mando del capitán Abdón, coronel Palacios, compuesto por 16 oficiales, entre ellos 402 soldados, ametralladoras y morteros. El día 15 de julio, mientras las patrullas y los retenes bolivianos daban el parte sin ninguna novedad, comenzó el primer sondeo paraguayo. La acción del día consistió en movimientos de patrullas y ataques de morteros contra 172 hombres que contaba Moscoso y que estaban atrincherados al noroeste de la laguna donde había comenzado a construir el fortín del Mariscal Santa Cruz. Va a continuar mi compañero. Buena, ¿me escucha? Se cortó un poco, disculpa. Se escucha.
Adelante, por favor, defensa Boquerón, estamos en defensa Boquerón. Gracias. Defensa de Boquerón. La batalla de Boquerón fue la primera batalla de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Se libró desde el 9 al 29 de septiembre de 1932 en torno al Fortín Boquerón y una zona en forma de arco de 10 a 11 kilómetros de profundidad, que va desde el Fortín Ramírez hasta el Fortín Yubra. Culminó con la recuperación del fortín con la parte del ejército paraguayo, la captura de sus ocupantes, la caída de los fortines circundantes y la retirada hacia el fortín Arce de las fuerzas bolivianas que intentaban prestar ayuda desde el exterior del fortín Boquerón. La batalla del kilómetro 7. La batalla del kilómetro 7 del Camino de Saavedra hasta Alihuatá fue una serie de combates ocurridos durante la Guerra del Chaco entre el 7 de noviembre de 1932 y el febrero de 1933 entre fuerzas de Bolivia y Paraguay. La batalla comenzó con el avance del ejército paraguayo hacia Saavedra y terminó con la retirada de la primera división de Paraguay hacia kilómetro 12, dando fin a la ofensiva paraguaya y al inicio estratégico de su defensa activa. Ahora bien, datos importantes. Por parte de la República de Bolivia teníamos a los comandantes, que era Filiberto Osorio, Carlos Quintanilla y Francisco Peña de la Cuarta División, Manuel Marzana Oroza. Por parte de la República de Paraguay tenemos a los comandantes de José Félix Estigarrabia, Carlos Fernández de la Primera División, Luis Ayala de la Segunda División. Ahora, la fuerza de combate de la República de Bolivia contaba entre los 600 a 1.200 soldados. Y la fuerza de la República de Paraguay era de la primera ofensiva de 6.000 hombres, la segunda ofensiva 9.000 hombres y la tercera ofensiva de 7.000 hombres. Ahora, las bajas que tuvo cada parte, por parte de Bolivia tenemos que sus bajas fueron de 550 a 650 bajas, y por parte de la República de Paraguay tenemos que fueron 3.000 a 5.500 bajas. Ahora va a seguir mi compañero. La batalla por el fortín y sus alrededores. En el día 9, dos divisiones paraguayas y la primera al mando del mayor Carlos Fernández y la segunda al mando del teniente coronel Luis Ayala, con un total de 1.500 hombres, atacaron a la cuarta y séptima división. En el día 10, desde las posiciones ocupadas el día anterior y con mucho más cuidado, el ejército paraguayo atacó el fortín empleando cañones, morteros y armas automáticas. El día 11, al amanecer, el mayor Montalvo ingresó a Boquerón combatiendo contra las fuerzas que cercaban al fortín. En el día 12, el plan de Estigarribia fue tardíamente descubierto por Marzana, quien ordenó consecuentemente el ahorro de municiones y comida y agua. En el día 13 y 14, el presidente Salamanca amonestó a Osorio por seguir utilizando camiones para desplazar las tropas desde Villamontes al frente, sabiendo que las comprobadas deficiencias de este medio y no cumplir con lo acordado en el mes de agosto. Tratando en el día 15 y 16, tratando de burlar el asedio, salió de Boquerón el subteniente Francisco Lascano Antesana, que al ser descubierto por el enemigo recibió varias heridas que provocaron su muerte. Siguiente diapositiva, por favor. En el día 17, a las 04 horas, los paraguayos reiniciaron su ataque sobre el Boquerón, disparando con 8 cañones de 105 milímetros, 14 de 75 milímetros y 20 morteros, sin causar daños decisivos.
En el día 18 y 19, los regimientos bolivianos que intentaron romper el cerco desde afuera fueron los siguientes. En el día 20 y 21, se nombró al mayor Rafael Franco, uno de los oficiales más capacitados del ejército paraguayo, para que organice el abastecimiento de agua maximizando el uso de escasos camiones y la posterior distribución entre las unidades. En el día 22 y 23, Peña informó a Quintanilla que Boquerón podría sostenerse 2 días más y que lo que suceda después de su caída dependerá del espíritu ofensivo paraguayo. El día 22, a las 2:40 de la tarde, el general Quintanilla advirtió a Peña que el abandono de Boquerón no debía hacerse hasta antes de la noche del día 23. En el día 24 y 25, el general Quintanilla anuló la orden de evacuar Boquerón dada a Peña el día anterior. Los combates se mantuvieron con la misma intensidad. El ejército paraguayo aumentó sus efectivos, que llegan a más de 14.000 hombres, ubicados más allá del fortín, sobre todo en los caminos que van a Yujira, Castillo, Lara y Ramírez. En el día 26, como estaba previsto, se inició en la mañana el ataque definitivo sobre el Boquerón. Se concentraron los fuegos en un frente de 200 metros y al cabo de 15 minutos, fracciones de tropas paraguayas en audaz avance se apoderaron de los pocos metros de las trincheras. Ya estamos en el tiempo, más del tiempo prescrito, por favor, se dan prisa. Va a continuar mi compañero. Voy a continuar yo, mi general. Al parecer mi compañera no se encuentra. Día 28 y 29. En la tarde del día 28, Marzana reunió a la oficialidad para tratar la capitulación de la plaza y solicitar al enemigo que le permita y otorgue los medios para retirarse con sus tropas. A causa de la falta de víveres, municiones y lamentables condiciones físicas y sanitarias durante el día. En general, el general Montes sobrevoló Boquerón y mediante mensajes exhortó a mantener la defensa 10 días más, asegurándoles la victoria contra las fuerzas enemigas. El Tajamar, que apenas abastecía las necesidades de los defensores, cayó bajo el control de los francotiradores paraguayos y se fue contaminando por los cadáveres de los que arriesgaron a proveerse de agua. Consecuencias. Recién 2 meses después, tras los combates de la batalla del Campo Jordán, los paraguayos se retiraban definitivamente del sector hacia la zona Gondra, después de que el general Kuhn capturara el fortín Alihuata, bloqueando la ruta más directa de suministros que iban a la primera división paraguaya. La baja por muerte, heridas y sobre todo enfermedades se calculaban por miles de ambos bandos. La muerte en combate de unos 6.000 militares bolivianos y unos 30.000 paraguayos, más de los miles de heridos, desaparecidos, mutilados y afectados por enfermedades como la malaria, cólera, disentería y fiebre malaria. Esa sería toda la exposición en general. Ya, muy bien, muy bien. La verdad que se han pasado, se han extendido las fases están claramente definidas, pero vamos a ver desde dónde agarra el siguiente grupo. Me hubiese gustado que sea más sucinto, capacidad de síntesis en el grupo y que utilicen fotografías relacionadas con la guerra del Chaco,
en vez de colocar un soldado, no sé, americano, creo que está con un casco Kevlar y está con armamento moderno, no, deberíamos habernos enfocado a eso porque les pido yo en los requerimientos que utilicen fotografías de la época, ¿no es cierto? Bien, gracias. El siguiente grupo, por favor. Perfecto, ponga en presentación e inicie, ¿ya? Bueno, buenas tardes, mi general, buenas tardes, compañeros. ¿Podrían decirme si se escucha, por favor? Perfecto, se está escuchando muy bien y está muy bien orientada su fase de entrada. Ya le digo que exactamente de diciembre hasta diciembre del 33. Vamos, por favor. Bueno, Ponga en general, presentación. Ponga en vamos a, presentación su. vamos a seguir con la exposición de la Guerra del Chaco, pero esta vez de la segunda fase. Como título llevaría segunda fase de la Guerra del Chaco. Los integrantes, mi persona, Adriana Alessandra Guzmán Cuellar, María Isabel Espinosa y Juan Condorio Rengifo. Ponga en modo presentación, por favor. Ponga en modo presentación. A ver. En la parte del panel de abajo, en el panel de abajo hay del PowerPoint hay un icono que es como una pantalla, como un ecrán. Por favor, coloque ahí, ¿ya? Bueno, ingeniero. Ya, mi general, ya sé, creo que ya sé. Ahora sí, perfecto, está muy bien. Avance, por favor. Vamos a dar introducción. Como la introducción vendría a ser, la segunda fase fue desarrollada entre diciembre de 1932 a diciembre de 1933. En esta etapa, el ejército boliviano, bajo la conducción del general Hans Kut, y bueno, esta fase se denomina más que todo como la ofensiva de Bolivia, ya que, como pueden ver en esos títulos, vendría a ser la segunda batalla de Nanagua, siendo la más importante de la segunda fase. La segunda batalla de Nanagua corresponde a la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Se libró en el Chaco Boreal desde el 4 al 7 de julio de 1933. Fue el segundo intento del general Hans Kuhn por capturar el estratégico fortín de Nanagua. Fue el ataque frontal más importante llevado a cabo por el ejército boliviano durante toda la Guerra del Chaco, donde se empleó masivamente los recursos disponibles, ya sea artillería, aviación, tanques, morteros y lanzallamas. Con esto va a dar a continuación mi compañero. Buenas tardes, mi general. Continuando con la exposición, Defensa Paraguaya. La preparación boliviana para el segundo asalto no fue de gran secreto para el comando paraguayo. Las informaciones de inteligencia indicaban que Kuhn había movido nuevamente su centro de gravedad al sur. Estigarribia preparó las defensas de Nanagua con la convicción estratégica de impedir a cualquier precio que esa posición cayera en manos bolivianas. Esto era inusual porque su concepción estratégica general era la de realizar una defensa elástica. A fines de junio, los prisioneros bolivianos y patrullas lejanas paraguayas confirmaron a
Estigarribia, que era inminente otro poder de ataque a Nanagua desde hace mucho antes, y el teniente coronel Irrabazal, comandante de la 5ª División, con la experiencia recorrida en enero, había tomado medidas para reforzar aún más su posición. Como no se disponía de armamento apropiado para contrarrestar el blindaje de los tanques bolivianos, se ubicaron piezas de artillería de 75 milímetros en posición rasante para destruirlos con tiros directos. Las primeras trincheras se ahondaron hasta convertirlas en reglamentarias para tiradores de pie. Frente a las mismas se colocaron una compleja red alambrada rastrera, reforzadas con intervalos de 30 a 40 metros con minas de alto poder explosivo, al frente de la isla fortificada o también llamada Isla del Diablo. Y sobre la ruta de Nanagua, Mariscal López, se construyeron obstáculos de antitanques consistentes en grandes y profundas zanjas. Los tramos de trincheras que inicialmente estaban aislados se unieron paulatinamente, formadas con una fortificación varios kilómetros extensos. Siguiente, por favor. El plan de ataque boliviano. Grandes eran las ventajas tácticas que tenía el ejército boliviano para llevar adelante el segundo ataque a Nanagua. Con relación al primer ataque en 1933, como primer punto tenemos las poderosas trincheras como base de partida, muchas de ellas a menos de 100 metros de distancia del enemigo, y cuya protección se podía volver en un hipotético caso como un ataque de fracaso. Segundo punto, la artillería disponía de una excelente red telefónica que la conectaba con los puntos de observación avanzados y había ajustado con la anticipación los relajes sobre las posiciones enemigas. Tercer punto, las estaciones de las lluvias habían finalizado meses antes. El terreno estaba seco y la temperatura era baja. El terreno despejado se prestaba a una utilización para de los tanques e impedían ataques opresivos o de cerco. Cuarto punto, se contaba con abundante dotación de recursos y con nuevas armas, como granadas de mano, morteros, lanzallamas y tanques. Quinto punto, la aviación había realizado un detallado relevamiento de las mejoras hechas por el enemigo mediante sus observaciones directas y fotografías aéreas. Continuando con la exposición, por favor, la siguiente diapositiva. Les voy a hablar sobre el desarrollo de las operaciones, iniciando con el 4 de julio. A la hora señalada, la artillería y ametralladoras pesadas bolivianas iniciaron el fuego. Una hora más tarde, al mismo tiempo que 12 aviones lanzaban sus bombas sobre el fortín, que estos intentaban silenciar a la artillería, la mina subterránea explotó con gran estruendo y los infantes iniciaron su avance en los 3 sectores. El ataque en el sector sur no duró más de una hora. La artillería bombardeó durante unos 30 minutos la línea principal de resistencia y las fuerzas de asalto, retrasadas con su progresión por el fuego enemigo y la maraña del monte, hicieron contacto con las trincheras paraguayas, y estos, cuando la artillería ya había alargado sus tiros hacia la retaguardia enemiga, quedando a su merced de la defensa que pudo contenerlo. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, el 5 de julio. Al atardecer del día 4, cuando el regimiento paraguayo retomaba la isla Mojoli, se preparó un grupo integrado, el escuadrón divisionario y 2 compañías de fusileros, todos al mando del capitán Pla, para poder recuperar el reducto al día siguiente. Durante toda la noche se presionó contra esa posición para poder evitar que los bolivianos reciban refuerzos. Antes del amanecer, tras una corta y precisa cortina de fuego del grupo artillero que estaba comandado por el general Roa, el grupo Pla inició el ataque con bayonetas, machetes y granadas de mano.
Los atacantes y atacados se trenzaron en una lucha cuerpo a cuerpo que concluyó cuando la infantería boliviana quedó reducida al teniente Félix Reyes Laguna y 25 soldados, que estos fueron hechos prisioneros, y al mediodía el reducto fue retomado por las fuerzas paraguayas. Siguiente diapositiva, por favor. 6 de julio. Pese a los logros poco favorables, el comando boliviano siguió empecinado en que los ataques frontales, tipo guerra mundial, lograrían quebrar las defensas de Nanagua. El día 6, los regimientos de Pérez y Chichas atacaron nuevamente a la isla fortificada, pero pese a todos los esfuerzos, sacrificios y valor demostrados por los soldados bolivianos, no dio ningún resultado. Va a continuar mi compañero. Buenas tardes, mi general, estudiantes, compañeros, mejor dicho. Comandantes bolivianos en la segunda fase de la Guerra del Chaco. El general Hans Kuhn fue la principal figura militar en Bolivia en estas 2 décadas anteriores a la guerra. Llegó al país el 11 de marzo de 1911 con el grado de mayor, encabezando una misión de 18 militares alemanes contratada por el Estado boliviano para reorganizar el ejército. Su buena actuación, exclusivamente técnica, le valió el ascenso a general del ejército boliviano. José Félix Estigarribia. En contraste con los otros sucesos o sucesivos comandantes que tenía el ejército boliviano, en el ejército paraguayo fue dirigido por José Félix Estigarribia, desde el comienzo hasta el finalizar de la guerra. Fue comandante en el ejército, fue comandante y jefe del ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco de 1932 a 1935 y después del conflicto fue presidente constitucional de Paraguay. Su primera experiencia militar fue en el desierto, lo que fue en Marruecos, en las operaciones que realizó el ejército francés al mando del mariscal Louis Lautel en 1927, lo cual culminó el curso de 3 años de duración y en 1928 fue nombrado jefe de Estado Mayor. Con eso puedo concluir la exposición, mi general. Bien, perfecto. Para complementar un poco la información, reitero lo que les había dicho, ¿no? En la guerra del Chaco se ha empleado el mejor armamento, el armamento de primera línea para esa época. Armamento que estaba, tanto Paraguay como Bolivia compraron armamento de primera generación, ¿ya? Segundo aspecto, las tácticas, técnicas y procedimientos militares y estratégicos que empleó Hans Kuhn para esta guerra, especialmente para la batalla de Nanagua, han sido prácticamente su visión que él tenía sobre la Primera Guerra Mundial. No nos olvidemos que Hans Kuhn, hay muchos historiadores que dicen que era un simple sargento del ejército alemán que en la Primera Guerra Mundial participó en la Primera Guerra Mundial y era artillero y no tenía mucho conocimiento estratégico. Sin embargo, la parte política y principalmente el ser amigo del presidente Salamanca es lo que le permite a ese extranjero volver a nuestro país y hacerse todavía comandante del ejército en campaña. Bien, el otro grupo, por favor, de inicio su exposición.
¿Se puede ver la diapositiva, mi general? Buenas tardes, mi general, y buenas tardes, mis compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre la tercera fase de la Guerra del Chaco. Los integrantes del grupo son mi persona, Mauricio Alvarado Rodríguez, Fabio César Titichuca Colque y Mario Ariel Zárate Díaz. Recalcar que esta tercera fase de la Guerra del Chaco es una fase que consiste entre diciembre del año 1933 y culmina en enero del año 1935, hablando de la plena ofensiva paraguaya y la defensa de Villamonte, también como de otras pequeñas luchas como la caída del Fortín Magariños y batalla de la Cañada Tarija. Les voy a hablar sobre la caída del Fortín Magariños y batalla de la Cañada Tarija. Tras la derrota del Campo Villa, el alto mando boliviano decidió retirarse hasta las líneas de Magariños, La China. Allí, el primer cuerpo boliviano construyó el sistema defensivo mejor realizado de toda la guerra. A comienzos de febrero de 1934, el ejército paraguayo avanzó sobre el sector de La China y constató que los bolivianos trasladaban tropas desde Magariños para aumentar la defensa. También para cortar estos movimientos, el 10 de febrero se planeó un ataque demostrativo sobre la zona de Magariños para fijar allí la mayor cantidad de fuerzas bolivianas. El día 11, para la sorpresa del comando paraguayo, el ataque logró abrir una brecha de 300 metros en esa poderosa línea defensiva, por donde los paraguayos penetraron 7 kilómetros hacia la retaguardia enemiga. Al día siguiente, los defensores abandonaron los fortines sin combatir, ya que los bolivianos tuvieron 60 bajas entre muertos y heridos. Los paraguayos solamente contaron con 10 muertos y 27 heridos, ya que el Fortín Magariño fue abandonado y destruido por los bolivianos. Siguiente diapositiva, por favor. La batalla de la Cañada Tarija. En febrero de 1934, la 9ª División Boliviana fue puesta al mando del coronel Francisco Peña, ya que su misión era defender la desértica zona de Picuiba, cuyo efecto se desplazó con 1.500 hombres al mando del teniente coronel Bavia hacia Garrapatal, con rumbo a la Cañada Tarija. Peña ubicó su puesto de mando en Carandaiti, fuera del desierto y a 250 kilómetros de Garrapatal. El 20 de marzo de 1934, la 6ª División Paraguaya, al mando del teniente coronel Federico. Le decía Smith, Carandaití, no es Carandaiti, Carandaití. Carandaití. El 20 de marzo de 1934, la 6ª División Paraguaya, al mando del teniente coronel Federico Smith, interceptó la Cañada de Tarija. Esta había interceptado en Cañada Tarija. El mayor boliviano Juan Belmonte, ubicado en Picuiba, fue el encargado de actuar de enlace entre Bavía y el lejano comandante Peña. Esto los obligó al uso intensivo de los medios radiotelegráficos, que fueron interceptados y descifrados por los paraguayos, lo que permitía anticipar sus movimientos. Por esta razón, esta batalla se conoce también como la batalla de los criptógrafos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Se me escucha? Bueno, yo voy a hablarles sobre la batalla de Cañada de Strongheads. El 10 de mayo de 1934, los 9 regimientos y la artillería que componían el primer cuerpo paraguayo
avanzaron por el claro existente entre los dos cuerpos bolivianos sin sospechar que se metían en una trampa. La poderosa 9ª División Boliviana, con 14.000 hombres, trasladaba secretamente desde el norte y dividida en dos columnas, cortó el camino el Lobrego en retaguardia de los 5.500 hombres de la 7ª y 2ª División Paraguaya. Y en su avance encerró a un batallón paraguayo de 200 soldados del RI 16 Mariscal López, al mando del capitán Joel Estigarribia, que circunstancialmente quedó en el medio de las dos columnas. Sin ninguna necesidad táctica, los bolivianos se empecinaron en aniquilarlo, rodeándolo con un triple cerco, perdiendo así el objetivo central de la maniobra y un tiempo valioso por la obstinada resistencia que ofreció esa pequeña unidad paraguaya. Debido a esta demora, también el envolvimiento que debían resolver los regimientos bolivianos, Jordan y los de segundo cuerpo, el abrazo norte del cerco, que llegaron al límite de su radio de la maniobra y al no poder unirse a la 9ª división, quedaron con su retaguardia y flanco expuestos a las fuerzas enemigas que intentarían escapar. Pasada la sorpresa inicial y gracias a la demora en cerrar las dos tenazas, los regimientos paraguayos lograron salir por sendas construidas al efecto o aún no controladas, o se abrieron paso a la fuerza. Varios batallones de la 2ª División Paraguaya que se desorientaron en el monte durante la retirada no tuvieron otra opción que rendirse. El combate tuvo lugar del 18 hasta el 25 de mayo de 1934. El ejército boliviano logró capturar a 67 oficiales y 1.389 soldados, más de la mitad de los que capturaron en toda la guerra. Estos pertenecían a los regimientos Sauce, Capitán Vado, 2 de Bayo y Mariscal López de la 2ª División, que primero dudó en retirarse y al hacerlo se desorientó en el monte con el conseguimiento de agotamiento del personal. Además de los prisioneros, se capturaron armas livianas y 10 camiones. Toda la artillería divisionaria paraguaya logró evadir el cerco. La batalla de Cañada Strongest no tuvo el resultado esperado por la excelente planificación estratégica del Estado Mayor boliviano. La aniquilación de todo un cuerpo de ejército paraguayo y, no obstante, también su resultado parcial tonificó la moral del comando, combatientes y población del país. Por su parte, el comando paraguayo aprendió a no menospreciar la capacidad de su oponente y volvió a ajustar todos los recaudos de seguridad que se habían violado al principio de esta batalla, patrullajes cercanos y lejanos, la inteligencia también sobre el enemigo, que era el Estado Mayor paraguayo, no sabían que la 9ª División se había trasladado desde el norte, y la necesidad de la sorpresa para sus acciones ofensivas. La incesante ofensiva paraguaya. A partir de Campo Vía Estigarribia, se dio cuenta que sus posibilidades de hacer retroceder al ejército boliviano eran muy buenas y atacó. Bolivia tenía en sus dos mayores centros de operaciones en Muñoz y Vallivián sobre el Pilcomayo. En el comando boliviano, la influencia de los coroneles Ángel Rodríguez y David Toro, sobre todo un Peñaranda más bien indeciso, diluyeron la estructura de autoridad que tuvo varias contradicciones. Con todo esto, entre marzo y abril, Bolívar logró éxitos parciales en la China, Campos Jurado y Conchitas. En Cañada Strongest, como habíamos dicho, se siguió la táctica paraguaya y el ejército boliviano embolsó a la 2ª y 7ª divisiones paraguayas, que fue el mayor éxito boliviano en la guerra. Pero Estigarribia no se detuvo, logró derrotar a los bolivianos en Cañada, Tarija y tomando otro alto contingente de prisioneros y se dispuso a tomar Vallivián, que concentraban 18.000 hombres y la mayor cantidad de reservas y pertrechos de todo el frente de operaciones. En julio, Estigarribia no pudo tomar Vallivián, entonces decidió encontrar otro frente, esta vez sobre el río Paraguay, con la toma de Picuiba y Carandaití. En septiembre, los contraataques bolivianos en Algodonal y La Rosa estuvieron a punto de tomar entera una división paraguaya, frenaron la ofensiva, pero Estigarribia volvió a presionar sobre Vallivián. A pesar de que Bolivia logró organizar una retirada con orden y destruir Vallivián antes de ser abandonado, los paraguayos tomaron 2 divisiones con un saldo de 4.000 prisioneros y casi 2.000 muertos. Esto ocurrió en noviembre de 1934. Gracias. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre el Corralito de Villamontes. Con las fuerzas enemigas acercándose a Villamontes, el presidente Salamanca decidió viajar en persona a la localidad
para destituir al general Peñaranda y reemplazarlo por el general José Lanza. La relación de Salamanca con Peñaranda fue siempre áspera, lindante casi con la insubordinación. En un radiograma a Peñaranda luego de la derrota del Carmen y de la retirada de Vallevián, Salamanca le manifestó: hago saber usted que el pueblo ya no tiene confianza en la pericia del comando. Presidente Salamanca al general Peñaranda. La respuesta de Peñaranda no fue menos violenta. Aquí en la línea se piensa lo mismo de su gobierno y no por ello nos alarmamos. General Peñaranda al presidente Salamanca. Fue un error de Salamanca abandonar La Paz y mucho más sin la custodia adecuada. El 27 de noviembre de 1934, sectores politizados de las fuerzas bolivianas leales al general Peñaranda y al coronel Toro se resistieron a la orden presidencial. Tropas al mando del mayor Germán Busch cercaron el chalet de la casa donde se había alojado el presidente Salamanca. En medio del mayor aparato de fuerza se apresó al presidente y al capitán general del ejército, que no tenía siquiera una pequeña escolta. Todas las revoluciones o golpes de estado en Bolivia, esta fue de las más grotescas. Se extrajeron tropas de las trincheras y en plena zona de operaciones a 12 kilómetros del enemigo, las principales jefes se hicieron a apuntar los cañones a la residencia donde se alojaba el envejecido jefe de gobierno. Los rodearon soldados armados con fusiles y ametralladoras, aprisionaron a su víctima y más tarde le exigieron su renuncia. Salamanca firmó el documento de que los militares, a quienes nunca había estimado y a quienes culpaba de los desastres de la guerra. Luego tomó cargo como presidente el vicepresidente Tejada Sorzano, para que asumiera la primera magistratura. Fue lo mejor cerco que lograron realizar los comandantes bolivianos en toda la guerra, y Salamanca no se privió de decírselos. Daniel Salamanca retornó por vía aérea a Cochabamba. Solo lo acompañaba el general José Lanza, donde se dirigió al avión que llevaría fuera de operaciones y le dijo: me avergüenzo ser general de Bolivia. Ahora voy a exponer sobre la batalla de Villamontes, o también llamada la exitosa defensa de Villamontes. Entre noviembre de 1934 y enero de 1935, el avance paraguayo fue frenético, al punto que el 14 de enero de Estigarribia, comandante del ejército paraguayo, tomó una banda del río Parapetí, logrando el sueño imposible de tocar el punto más al norte de la aspiración paraguaya sobre el territorio chaqueño. El combate había llegado de manera insospechada a los contrafuertes de la cordillera de los Andes, donde la ventaja geográfica y el conocimiento del medio fue un factor para destacar la capacidad combativa del soldado boliviano. Igual que a Bolivia, al comenzar la guerra, los paraguayos estaban demasiado lejos de sus centros de abastecimiento y tenían serios problemas. A pesar de ello, Estigarribia, atentado por la proximidad de los campos petroleros bolivianos, decidió tomar Villamontes. Para Bolivia, la defensa de Villamontes fue realmente de vida o muerte, no solo por defender su riqueza petrolífera amenazada, sino por el riesgo potencial que se cernía sobre dos centros urbanos importantes, Tarija y Santa Cruz. El coronel Bernardino Bilbao Rioja fue encargado de organizar la defensa boliviana. Levantó prácticamente un nuevo ejército, llamado también el tercero a lo largo de la guerra. Casi 30.000 hombres defendieron la plaza con artillería pesada y pertrechos bélicos nuevos. Se construyeron trincheras por kilómetros y se organizó una notable red de comunicaciones internas. Bilbao era un militar de primer nivel y lo demostró en su celo organizativo. Paraguay puso unos 15.000 hombres al frente. El ataque a Villamontes comenzó el 16 de febrero de 1935. Era un intento suicida. La superioridad numérica boliviana, más aún en posición defensiva, era abrumadora. Fue una semana infernal. A pesar de haber logrado abrir 2 o 3 brechas, los paraguayos caían por cientos en sus ataques de oleadas sucesivas, barridos por la artillería y las ametralladoras bolivianas. Ya el 23 de febrero, después de haber dejado miles de hombres muertos en el campo, Estigarribia se dio cuenta de que la ofensiva había fracasado y que había sido derrotado en Villamontes. Bolivia realizó entonces operaciones tímidas de contraofensiva, mientras el agotado ejército paraguayo emprendía una retirada que implicó la cesión de Parapetí en mayo de 1935. Los paraguayos se habían replegado hacia el sur casi unos
50 kilómetros. Ya en marzo y abril de 1934, las fuerzas bolivianas lograron triunfar en La China, Campo Jurado y Conchita. En Cañada Strongest, el ejército boliviano logró embolsar la segunda y séptima divisiones paraguayas. Fue el mayor éxito militar boliviano durante la guerra. A lo largo del conflicto, Bolivia movilizó 3 ejércitos con un total de aproximadamente 200.000 hombres, con un saldo de 52.000 muertos, 25.000 prisioneros. Por otro lado, Paraguay movilizó unos 150.000 hombres con un saldo de 40.000 muertos y 2.500 prisioneros. Ahora, la conclusión. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En esta tercera fase de la guerra del Chaco, podemos observar que el ejército de Bolivia resista a los ataques paraguayos con mucha más resistencia, haciendo notar el valor, el deseo de lucha y amor por su patria al defenderla hasta la muerte. Muchas gracias, mi general. Eso sería todo. Bien, aquí yo quiero hacerles notar lo siguiente. Ese fragmento donde dice que ha sido el mejor cerco que realizaron los bolivianos durante la guerra, es un fragmento antimilitar, porque vamos a dejar bien en claro, en la guerra del Chaco primó el, ¿qué les digo? La parte política. La parte política al mando de Salamanca hizo lo que le dio la gana. Es más, lo decíamos en la segunda fase, ustedes ya han pasado a la cuarta fase, por si acaso, con la defensa, propiamente de la defensa de Villamonte. Lo decía cuando lo ponen a Hans Kuhn. La precariedad de medios que el mismo presidente asignó para el desarrollo de la guerra. Salamanca era un antimilitarista. En esa época los partidos tradicionales estaban conformados por muchos militares y la parte militar estaba bien comprometida en la parte política como partidario, no como ahora utilizados diciendo simplemente unos payasitos de lo que son los políticos. No, antes había mucha más injerencia o participación política en los designios del país por parte de los militares. Y Peñaranda era opositor político de Salamanca. Es en ese sentido que ahí empieza las deficiencias durante la guerra. El empresto Dillion Reed nos dice de que Salamanca no nos dio lo que debería darnos con la plata que se había prestado de Inglaterra. Reduce nuestras compras en las Vickers de Inglaterra y así. Entonces, el mando militar, ya cansado de la intromisión infructuosa de Salamanca, decide hacer el corralito de Villamontes, con la finalidad de que Salamanca deje el Estado. En realidad, a Salamanca nunca le importó ganar la guerra. Salamanca estaba ahí solamente por política. Salamanca no le interesaba absolutamente nada respecto a que si ganábamos, si teníamos buenos resultados, solamente fingía. Salamanca no debería haber sido alcaldes en Cochabamba, en La Paz, que han sido designadas como Daniel Salamanca. Entonces, es ahí donde le hacen el cerco en Villamontes, con la finalidad de que renuncie, porque se nos estaba llevando al cadalso. Que el ejército no hubiese hecho eso, el mando militar no hubiese hecho eso, Salamanca hubiese seguido con su intromisión política. Y los resultados hubiesen sido diferentes. No se hubiese dado la cuarta fase, que es la defensa de Villamontes, no se hubiese reestructurado el ejército. En síntesis, la guerra del Chaco lo hemos perdido más por la intromisión y la ineficiencia política. Obviamente nuestros mandos militares tampoco han tomado acertadas decisiones, eso es lógico. Sin embargo, es así la situación. Bien, este grupo, le agradezco. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Proceda con la exposición.
Buenas tardes, mi general. Lo último que dijo el anterior grupo es parte de lo que nosotros tenemos que exponer de la cuarta fase, ¿no? Lo que es de la defensa o batalla de Villamonte. Así que, bueno, Sí, está bien, la incluido. cuarta fase es la defensa de Villamontes. Entonces, a eso debería haberse abocado ese grupo. Perfecto, me parece muy bien. Adelante, por favor, les escucho. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, mi general. A nuestro grupo nos tocó exponer la cuarta fase de la Guerra del Chaco. Mi grupo está conformado por la estudiante Clara Suárez Mercado, Emily Orellana, José Ramos Salazar y mi persona Darío Apodaca. Bueno, como principio voy a hablar sobre la batalla de Villamonte. Comprende los combates finales de la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Desde enero a junio, en la zona comprendida entre el río Parapetí al norte, la serranía del lago Aragüe, al oeste del río Pilcomayo, al sur, a la altura de Villamonte, y las zonas bajas desde Huirapitindi a Capirenda, al este. El territorio pertenece actualmente a Bolivia y se reparte entre los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Bueno, como usted explicó un poco hace un momento, lo que pasó fue que Daniel Salamanca fue reemplazado por José Luis y Tejada. Y bueno, luego de eso, el ejército paraguayo siguió su avance y llegó hasta la ciudad boliviana de Villamonte, el centro de aprovisionamiento boliviano que no pudo tomar. Luego cruzó el río Parapetí, pero que no pudo sostenerse en una posición tan alejada de sus bases y además poblada por los bolivianos, que también contaban con mayores recursos bélicos. Luego, la siguiente parte lo va a continuar mi compañera Emily. ¿Cómo se llegó a la final? Las operaciones prosiguieron en septiembre de 1933. El ejército paraguayo emprendió la ofensiva y tomó Pampa Grande y Pozo Favorito. En octubre comenzó la maniobra conocida con el nombre Campo Villa, terminada con grandes pérdidas bolivianas. En diciembre, por un corto tiempo, hubo un cese de fuego que no permitió ningún acuerdo de paz, y así durante 1934 se libraron los mayores combates de la contienda. La victoria paraguaya del Carmen provocó un cambio de gobierno en Bolivia. Daniel Salamanca fue reemplazado por José Luis Tejada. El ejército paraguayo siguió su avance y llegó hasta la ciudad de Bolivia, de Villamontes. El centro de aprovisionamiento boliviano, que no pudo tomar, luego cruzó río Parapetí, pero no pudo sostener una posición tan alejada de su base y además poblada por bolivianos que también contaban con mayores recursos bélicos. La duración, los malos resultados y la lista de bajas acrecentaron el descontento del pueblo boliviano ante la guerra. Solo los militares sostenían que el tiempo, los recursos y que todavía se podía alcanzar a la victoria. Pero esta actitud era solo para salvar las apariencias. Siguiente. Buenas tardes. A continuación hablaremos de la firma del acuerdo de paz. Esto ocurrió el 5 de junio. Antes de eso, ocurrió el 5 de junio de 1935 en Buenos Aires, Argentina. Miembros de la delegación boliviana que analizaba el cese de las hostilidades consideraban que debía pedirse la opinión del comando del ejército general Peñaranda y coronel Toro. El 12 de junio de 1935 en Buenos Aires, Argentina, se firmó el protocolo de paz donde se acordó el cese definitivo de las hostilidades sobre la base de las posiciones y alcanzadas hasta ese momento por los beligerantes. El 12 de junio de 1935 se acordó en Buenos Aires el armisticio y el mediodía del 14 de junio que cesaron los disparos. En esta manera Bolivia reasignaba vasto territorio entre los ríos Paraguay y Pilcomayo. Bolivia movilizó
3 ejércitos con un total de 20.000 hombres, con un saldo de 50.000 muertos y 20 prisioneros. El costo de la guerra fue de $228.000. Yo les voy a hablar acerca de... ¿Qué pasó? Vamos, seguiremos con la exposición, por favor. Iba a disculparme, general, que mi internet creo que se me cortó. Ya, yo les voy a hablar acerca del acuerdo limítrofe. Después de las largas negociaciones del tratado para terminar la guerra, fue el 21 de julio de 1938, el Tratado de Paz, Amistades y Límites firmado el 21 de julio de 1938 puso fin a la guerra, otorgándole a Paraguay a cerca del 75% de la zona de litigio y dándole a Bolivia el resto incluyendo el acceso al río Paraguay. Las consecuencias que tuvo el conflicto. En las partes políticas, la pérdida fue de 234.000 kilómetros cuadrados de superficie territorial con el Tratado de Paz. En las económicas, defensa de los recursos naturales como el gas y el petróleo. Y en las sociales se perdió 65.000 vidas de soldados bolivianos de los 200.050 que se movilizó. Estamos mal con la conexión, vamos. Por favor. Esa es la exposición que hicimos con nuestro grupo de la cuarta fase. No había mucha mayor información para agregar, era bastante corto y por esa razón es que no pudo ser más larga nuestra diapositiva. ¿Cómo no va a haber en la exposición? Deberían haber tomado en cuenta el tratado de límites, bueno, en lo que es la cuarta fase de defensa de Villamón tiene muchísimo que hablar para empezar. Hartísimas acciones en la defensa de Villamón. Cómo se ha preparado el terreno, hasta dónde ingresa el ejército paraguayo. El ejército paraguayo llega, por si acaso, hasta Charagua. Llega hasta Charagua, al Paratetí. Ya estaba en lo que es ahora el territorio boliviano. ¿Ya? Después de la cuarta fase implica también la parte esta del Tratado de Límites. El Tratado de Límites ha habido una acción muy importante de Germán Busch en el Tratado de Límites. Que ya cuando termina la guerra en 1937, Germán Busch se hace presidente, el presidente más joven de Bolivia. Y si no hubiese sido por Germán Busch, no hubiésemos tenido la riqueza que actualmente, o el territorio donde contamos con la riqueza que actualmente contamos y que ha despilfarrado el gobierno del MAS. ¿No? Bien. No me ha parecido muy buena la exposición. Bien, vamos con esto habríamos concluido los grupos. Les agradezco por la atención prestada. El día jueves estamos dando el examen en el horario a las 13:00, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bien, si no hay más preguntas, yo estoy por concluida la clase. Les agradezco por la atención prestada. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, mi general. Hasta luego, mi general. Chao, 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 chao. Hasta luego.